Que el Señor me los bendiga a todos, que la paz del Señor inunde sus corazones y que aprendamos a vivir en esa paz sin importar las circunstancias en que nos encontremos. Pero para vivir esa paz tenemos que adquirir paciencia, y la paciencia se adquiere a través de las pruebas, a través de la angustia, la desesperación. Ahí se adquiere esa paciencia para poder tener esa paz. Estamos aquí hablando todavía de los originales, de los hijos de Dios originales. Seguimos todavía en aquel Salmo 82, donde Dios habla a un pueblo y lo hace llamar hijos de Él, que somos hijos del Altísimo, que tenemos que ser como Él en el sentido de santidad, que tenemos que manifestarla aquí en la tierra. Él a través de su palabra nos enseña a que tenemos que hacer juicio aquí en la tierra, un juicio por el buen vivir de todo y cada uno de nosotros, juicio que muchas veces a nosotros no nos gusta, juicios que a muchos han llegado incluso a alejarse de las congregaciones o a irse a otra iglesia porque dicen que muchas iglesias los tratan mal a ellos, pero no es mal que se los trata, sino es para el buen vivir de ellos, porque nosotros no podemos decir que amamos a un hijo solamente con caricias y amor y muchos mimos, porque cuando el hijo se porta mal, nunca le vamos a dar un regalo porque se porta mal. Por lo general nosotros le damos un regalo cuando el niño se porta bien, y es lo mismo que va a ocurrir con nosotros, porque Dios dice incluso que cuando nosotros lleguemos a presencia de Él, que Él nos va a alabar a nosotros. Te puedes imaginar cuando nosotros vemos siempre en la Biblia que nosotros tenemos que alabar a Dios, pero dice que va a llegar un momento que Dios va a alabarnos a nosotros. ¿Pero por qué? ¿Por qué será que Dios nos va a alabar a nosotros? Hagámonos esa pregunta. Pero es después que estemos con Él allá. ¿Sabe por qué? Porque podemos vencer, hemos podido vencer aquí en este mundo las adversidades y hemos podido salir adelante. No nos hemos dejado llevar por la carne, porque hemos aprendido a vivir en el Espíritu y podemos a través de ello obtener victoria. Dios dice que Él también nos va a alabar a nosotros. Parece algo que dice, pero Dios sí, Dios lo dice. Porque imagínate que Él es tan grande. O sea, ¿por qué crees que lo manda a Cristo aquí en la tierra? ¿Por qué crees que lo manda a participar de las cosas de la carne en este mundo? Tal es el caso que Dios dice, o la Escritura dice, que Él cuando llega aquí, Cristo llega aquí, eran menores que los ángeles. Pero cuando Él vence la cruz, coge superioridad ante los ángeles, es más que los ángeles. Aún nosotros, dice que vamos a juzgar a los ángeles, cosas que muchas veces nosotros no hablamos porque tememos, hermano. ¿Sabes por qué? Porque no hemos llegado a comprender la magnitud de ser un original, un verdadero hijo de Dios. Porque si tú te quedas como adoptado, nunca por tu sangre va a correr la información de Dios de Dios a nosotros, porque es a través de Cristo que tenemos información de las cosas de Dios. Aparte que en el Espíritu nosotros tenemos una enseñanza de parte de Dios. Aparte dice que Dios nos pone la vida eterna sin que el hombre pueda comprender. Aparte nos dice que Él nos hace perfectos, pero somos nosotros que decidimos en un momento dado hacer lo que nos da la gana. Porque Dios a ninguno nos hizo imperfectos, nos hizo perfectos. Y esa perfección se pierde en el huerto del Edén, la cual hoy en día, enviando a su Hijo, a Cristo Jesús aquí en la tierra, tenemos que vivir conforme a la vida de Cristo. Porque las Escrituras dicen, cuando tú te vas a 1 Corintios 15, del 45 al 50, ahí te está hablando que así como nosotros obtuvimos esa vida natural en Adán, de la misma manera que obtuvimos o adquirimos la vida de Adán en nuestra vida, de la misma manera nosotros podemos adquirir esa vida de santidad, esa vida en el Espíritu que Cristo vivió aquí en la tierra. Mira, Cristo estuvo sometido aquí en la tierra, pero no le dio cavidad a la sangre. En el momento que nosotros aceptamos a Cristo, Dios lo único que pide es que no le demos cavidad a la carne,
que vivamos en el Espíritu, porque dice la Escritura que la carne es en contra del Espíritu y el Espíritu contra la carne. O sea, estos dos no se llevan, hermano. Estos dos no se llevan. O sea, vive en el Espíritu y vas a obtener victoria en él. Pero Dios dice que dentro de las congregaciones tenemos que juzgar. Eso te dice los salmos. Tenemos que juzgar y por lo general nosotros nunca hablamos de eso. Tenemos que ser juzgados nosotros, pero aquí en vida, hermano, aquí en vida se tiene la oportunidad, porque cuando venga el juicio final ya no va a haber oportunidad. O sea que si el pastor te está diciendo que estás mal, estás mal. Porque el pastor es el que tiene que dar cuenta mañana más tarde de cómo dirigió a las ovejas aquí en la tierra. Porque Él no te está sometiendo por gusto a una voluntad del Padre. No, no. Te está diciendo, camina. Guarda la palabra de Dios. Manténla firme en tu corazón. Mira, cada palabra que se te da que va en contra de ti, como hombres que eres, tal vez te duela. Pero es que Dios es como que está Dios martillando en tu corazón y ablandándolo, hermano. Y cada golpe te puede doler, pero te va a ayudar. A menos que hagan como muchos que se van de la iglesia porque ven imposible la palabra de Dios para su vida. Muchos deciden irse, pero si tú estás oyendo esta palabra, pero si tú estás congregándote, si tú estás amando a Dios, es natural que Dios va a estar contigo en esos momentos. Acuérdate que Dios es sumamente bueno. Por eso tú ves en el hijo pródigo. El hijo pródigo hay una enseñanza muy bonita, ¿sí? Hay una enseñanza que cuando el hijo pródigo dice que cuando entra en razón, cuando se da cuenta de la situación en la que se encuentra, él dice, me volveré a mi padre, porque allá donde está mi padre, aún sus siervos tienen que comer. Tienen, por decir, su café, su almuerzo y su merienda, la tienen ahí. Y yo voy a ser como uno de ellos, porque prefiero estar como uno de ellos a estar como un mendigo aquí en este lugar, que quiero hasta comer lo que los cerdos comen. Entonces él dice que empiece la caminata. Y al empezar la caminata, las escrituras nos enseñan que el padre lo alcanza a divisar de lejos al hijo que está viniendo. Y fíjate qué bueno es nuestro Padre, hermano. Por eso, esta parte a mí me gusta, me fascina. Por eso te digo, no es cuestión de que tú digas, es que es muy duro, es que es muy difícil. Todos caminamos bajo esta dureza que vemos en la palabra de Dios. Pero caminamos, porque sinceramente yo sé que para nadie es fácil. Ni para Cristo se le hizo fácil. Porque Él sintió hambre, se cansó. Tuvo temor de ir a la cruz como un hombre que era. Ni a Él se le hizo fácil. Pero fíjate que el hijo lo divisa de lejos y el padre no se quedó ahí esperándolo. Sino que el padre comenzó a avanzar, o sea, a cortarle el camino. A hacérselo más chico, por decir. O sea que si tenía que caminar 100 kilómetros, ahora vas a caminar 50, mijo. Porque yo estoy contigo. Para que llegues a mí. Para darte la mano, para poderte cargar. Para poderte poner zapatos, para poner el anillo de compromiso como parte de la familia. Fíjate que cuando llega a la casa el padre no lo ve como un siervo, sino como su hijo. Un hijo que había estado muerto, porque muertos nosotros estábamos en el mundo. Pero Él nos llama y nos da vida. Y no cualquier vida. No nos da una vida temporal. No nos dan 1000 años como le dieron a los primeros hombres después que salieron Adán y Eva del huerto, que vivían hasta 1000 años. No, nos da vida eterna. Una vida que puede tener el principio en el momento que aceptamos a Cristo, pero no tiene fin. Y es eso lo que te digo, que cuando tú avanzas, el Padre también avanza contigo. Cristo está contigo. Él no te va a abandonar. Él está contigo en el camino, aparte que vas acompañado ahí del Espíritu Santo y de Cristo. Ahí el Padre
acerca también a ti. Él va a empezar a poner la mirada, va a estar sus oídos atentos a las peticiones de tu corazón, siempre y cuando sean dirigidas al Padre. Porque cuando el corazón no está dispuesto y está en otras cosas, difícilmente Dios se va a acercar a esa persona. Pero cuando tú te das cuenta de la situación y te esfuerzas en medio del dolor, la angustia, la desesperación, la tribulación que tú estés pasando, es el caso de los hermanos que están allá en el Medio Oriente, allá en Asia, en la China y en muchas partes del mundo, que están sufriendo, están llorando, pero el Padre está ahí con ellos. Porque no los han dejado, porque ellos tienen que sentir en ese momento presencia de Dios, hermano. Y es a veces que es necesario, a veces un poquito de un golpe que nos dé Dios, hermano, para poder caminar. Porque fíjate, hoy en día, estos hombres que están en las iglesias de la prosperidad, yo digo, ellos dicen que los hijos de Dios deben de vivir bien, deben de tener carro, deben de tener riqueza. Y yo me pregunto, ¿es que no se han dado cuenta? A los hermanos que están por allá, están dando la vida, están muriendo y que viven en la más completa pobreza, que no tienen que comer. Y entonces, ¿ellos qué son? Por eso, hermano, no nos dejemos de engañar de este evangelio fácil, hermano, que nos enseña el mundo. Porque lamentablemente digo el mundo porque esta gente ya está en el mundo completamente. Se han entregado alma, cuerpo y hasta el espíritu lo han entregado porque empiezan a adorar al hombre que les está enseñando la palabra. Dios nos enseña a que nosotros tenemos que ver por la iglesia. Y fíjate el caso de Pablo mismo. Mira el caso de Pablo, míralo en 1 Corintios 4, del 1 al 3, dice lo siguiente. Mira lo que dice Pablo. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo mismo me juzgo a mí mismo. Es decir, Pablo no te está diciendo que es una persona perfecta. Pablo está diciendo que nosotros estamos para juzgar, porque sinceramente hay un juicio. Cuando tú estás en tu iglesia y el pastor está hablando, hay un juicio que hay ahí. Se está haciendo un juicio donde se está haciendo ver la calidad en qué condiciones te encuentras delante de Dios. Hermano, ese juicio no, ese juicio es bueno, hermano. Es bueno porque es para el buen vivir tuyo, para que te encuentres en comunión con Dios, para que busques a Dios como lo tienes que buscar, no como tú quieres. Esto no es cuestión de decir, como muchos dicen, es que Dios ya me conoce, es que Dios sabe cómo yo soy, porque fíjate, así son muchos de audaces para hablar, hermano. Y yo le digo, sí, Dios ya te conoce y es por eso que estás yéndote para abajo. Porque tu actitud, tu modo de ser habla mejor que tus palabras, le digo. Por lo mismo que Dios ya te conoce, ya Dios ni te está hablando. El que te está dirigiendo no pertenece al redil de Dios. No está en el redil de Dios. No está siendo pastoreado por Cristo. Entonces hay un juicio ahí. Y Pablo dice, yo en muy poco, yo no me veo. Es como Cristo mismo dice, le dice, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado a mí? Pablo casi está diciendo, ¿quién de ustedes me puede culpar a mí? Aunque muchos andan diciendo por ahí, dice Pablo. En una de las cartas, que no sé en cuál de las cartas, dice que nosotros andamos en la carne. O sea, no, nosotros no andamos en la carne, dice. Andamos en la carne, pero no militamos en la carne, está diciendo. Porque es necesario andar en esta carne, pero no darle, como decimos nosotros aquí vulgarmente, no le damos chance a la carne. Eso es lo que está diciendo Pablo. No le damos tiempo a la carne. Ni yo mismo me juzgo. Es que hay muchas veces que tú mismo dices, pero ¿qué he hecho? Cuando alguien te está acusando de algo y te está señalando, pero yo no me acuerdo. ¿En qué momento yo hice eso?
Pero el que, mira, y va el 4, dice el 4, dice, porque aunque no, de nada tengo mala conciencia, dice, no por eso estoy justificado. Y es que nosotros somos conscientes. El versículo 4 dice, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. O sea, ¿por qué dice Pablo? Porque nuestros corazones nosotros no los conocemos. Por eso dice el salmista David, perdóname, mírame, examíname hasta mis pecados ocultos. O sea, lo que tengo dentro del corazón, mira, porque ni yo lo conozco. O sea, porque Pablo está diciendo, por ustedes yo no tengo que ser juzgado, ni por ningún tribunal humano. Porque yo no tengo memoria de algo malo después que recibí a Cristo, después que estoy haciendo la voluntad de Dios. No tengo memoria de algo que vaya en contra de las Escrituras o de lo que Dios me haya dicho a mí o me haya enseñado a mí. Yo no tengo memoria de eso. Pero sin embargo, él dice en el 4 lo siguiente, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no, por eso estoy justificado. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza. Mira, y cada uno, una oración que estaba haciendo ahorita dice que nosotros vamos a recibir alabanza de Dios, y cada uno dice alabanza de Dios vamos a recibir, hermano. Yo te digo, Señor, serio, tú me vas a alabar a mí. ¿Cómo no te voy a alabar? Imagínate tú cuando tienes a tu hijo y está haciendo todo bien. Tú alabas a tu hijo, hermano. Y es que todo tenemos que ponerlo para aprender algo de Dios. Tenemos que ponerlo en lo natural para que lo entienda lo espiritual. ¿Cuántas veces tú has alabado a tu hijo? Cuando se ha portado bien, cuando están bien en las clases, o cuando llega a tener una profesión, ya sea un arquitecto, un ingeniero, algo bueno, aun cuando no sea profesional, pero en algo triunfó, en algo salió adelante, tú dices, mi hijo, lo empiezas a alabar. Dios dice que va a hacer lo mismo con nosotros. Y eso es algo que a mí me sorprende, hermano. Pero Él dice que tiene que sacar lo más oculto de nuestros corazones, de nuestra vida, porque sinceramente ni aún nosotros mismos nos conocemos, hermano. Tenemos cosas ocultas que de repente te salen y tú dices, ay, Dios mío, yo nunca pensé hacer eso. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque lo tenías ahí. Por eso, Padre, el salmista David dice, ministra hasta mis cosas ocultas, mi pecado oculto. Tenemos cosas ocultas en nosotros que ni nosotros mismos sabemos, en nuestra conciencia. Y no solamente eso, aquí viene lo mejorcito. Mira, es que el juicio no solamente es para la congregación. También habla de otro juicio que nosotros vamos a hacer en un futuro. Porque fíjate, aquí mismo en 1 Corintios 6, del 1 al 3, dice lo siguiente. Dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de... Mira, este es lo que dice. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Mire, fíjate a dónde nos quiere llevar el Señor. Ahora, ¿por qué el Señor está hablando de esto? ¿Por qué dice esto? Porque cuando tú vas aquí mismo en 1 Corintios 5, habla de un hombre que está haciendo cosas indecorosas dentro de la congregación. Un hombre. Habla esto el capítulo 5, que empieza en el 1 y termina el 13. Tiene 13 versículos. Habla de este hombre, que este hombre dice que se acuesta con la madrastra, con la mujer de su padre. Y dice que esas cosas, el apóstol Pablo le dice que ni aún entre los gentiles ha escuchado tanta perversidad como está escuchando. Pero era algo pequeño. Ellos lo veían insignificante.
Pero Pablo, tú cuando te empiezas a leer, dice, un poquito de levadura leuda toda la masa. O sea, que te está diciendo, si tú dejas eso ahí, va a pasar lo que está pasando en estos momentos en las iglesias cristianas, hermano. Porque hoy en día está pasando todas estas cosas. Porque hay iglesias cristianas que el ministro está en adulterio y fornicación, hermano. Y a muchos de ellos, de las ovejas que están ahí, de los santos que están ahí, no les importa. Y se dejan ministrar por estas personas así. Tal es el caso, por eso yo digo una cosa, que cuando tú estás escuchando a un predicador que está en estas condiciones, en adulterio, fornicación, o está robando incluso cualquier cosa, y que tú lo sepas, él siempre va a transmitir lo que es, no lo que dice. ¿Por qué te digo esto? Porque se conoce de una iglesia, conozco de una iglesia, que el pastor está en esas condiciones, y que las ovejas, los santos que están ahí, no le dicen nada, hermano, que lo dejan. Tal es el caso que los miembros caminan como él, que viven haciendo lo mismo, que insinúan incluso que se puede vivir así, cuando el Señor me dice que no. Dice, por eso dice, un poquito de levadura. Ustedes dejan esa levadura, dice, están tostados. Entréguenle a ese hombre a Satanás para que en el día del juicio su espíritu sea salvo. Porque ¿qué te dice el Señor? Que cuando haya gente así, tú te apartes de ellos, que salgas de ellos, que no estés con ellos. Dice que no nos juntemos con ellos. En el versículo 11 del capítulo 5 dice así, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, o avaro, idólatra, maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni comáis. Fíjate, dice avaro. Fíjate, algo tal, uno puede decir, pero avaro, pero Dios te está diciendo que te apartes de ellos. Con ellos ni te juntes. Dice que te apartes. No te estoy diciendo que te apartes de la gente del mundo, sino de estos que dicen, avaro, hermano. Tú te dices, pero ¿qué de malo tiene ser un... hay cosas que a veces a mí me sorprenden, hermano. Pero gente, me imagino que habla esa gente que tiene cómo dar, cómo ayudar, hermano. Y no lo hace porque tiene amor al dinero. Pero Señor, pero yo mismo me sorprendo. Digo, pero Señor, solo es avaro. Avaro, sepárate de ellos. No te estoy diciendo que te separes del mundo. Porque si te dijera que se separes del mundo, en el caso ya sería necesario salir del mundo. Porque a la gente del mundo que precisamente tú tienes que predicarle la palabra. Tú tienes que hablar de la palabra. Porque dice el 12, dice, porque ¿qué razón tendría yo para jugar a los que están fuera? No jugáis vosotros a los que están dentro. O sea, ¿qué razón tiene si yo estoy juzgando? Porque por eso le digo, hay un juicio. Y muchos no saben que hay un juicio ahí. Por eso todo les duele. Pero un juicio por el buen vivir. Dice, ¿qué razón yo tengo de juzgar a los que están dentro? A ese fornicario, por ese ladrón, a ese borracho. ¿Ah? ¿Qué? Por eso digo, las cosas en el Señor son serias, hermano. Esto no es de juzgar, esto no es de limitarte. Porque, hermano, entiende una cosa. Porque si tú eres un hijo, como dicen muchos, adoptado, entonces no eres el linaje de Dios, pues. No corre la sangre de Cristo por ti. No vienes de antes de la fundación del mundo. Por eso le digo, somos originales. Dios te llama a ser original, a que te esfuerces. Cuando te esfuerces, el Padre se va a acercar a ti. No te va a dejar solo. Te ve que te pares y empiezas a caminar. El Padre también va a estar atento. Se está sometiendo, está caminando, está obedeciendo. Ese merece a que yo me le acerque. Y tú te das cuenta cosas como esta que habla, pero dice Dios, es que pasa esto, hermano.
Es que tal vez en esta iglesia de los Corintios había pleitos, pero ellos decidían que esos pleitos que tenían entre hermanos, dicen que lo iban a resolver al tribunal humano y no entre ellos. Y entonces ahí donde el apóstol Pablo le dice: ¿qué les pasa a ustedes? Ustedes no saben que ustedes tienen que juzgar al mundo. Y si no pueden resolver algo tan pequeño entre ustedes que está pasando, ¿por qué? Porque tan pequeño es el problema que tienen que ir a los tribunales humanos para resolverlo. ¿Por qué no lo resuelven ante ustedes? Que no hay algún sabio, algún inteligente que pueda resolver las cosas ahí. Ustedes no son dignos incluso entonces de juzgar al mundo. Es más, de juzgar a los ángeles, hermano. A los ángeles que muchos en el mundo los veneran. Que dicen: ay, mira, se presentó un ángel. Un ángel vino, pero dice la escritura que vamos a juzgar a los ángeles. Tal vez sea a los ángeles caídos, les cuento. Tal vez sea a los ángeles caídos. Porque yo no creo que vayamos a juzgar a los ángeles que están con Dios. Y entre esos ángeles caídos tal vez está el mismo enemigo que nosotros tenemos en común. Porque no lo quiero nombrar a este hombre o a este ser. Porque no es un hombre, este ser no lo quiere nombrar. Porque hablar mal de él es alabarlo, hermano. A veces la gente no se da cuenta, cristianos no se dan cuenta. El diablo que es esto, el diablo es esto, es malo, es un ladrón. Y él cree que va a decir: uy, mira, me estás ofendiendo. No, lo estás alabando. Porque tú estás hablando sobre la naturaleza de él. Él no se siente ofendido, él no se siente molesto cuando le dice algo. Tú cuando hablas mal de él lo estás alabando. Pero alabar no es hablar bien, pero esa es la manera que es la naturaleza, porque él es mentiroso, la naturaleza de él es ser mentiroso. Porque si tú estás hablando que el diablo es un mentiroso, un ladrón, los estás alabando a él. Él no se siente ofendido por ello, a él no le molesta ello. Cualquier cosa mala que tú hables no le va a molestar a él, hermano. Él se va a reír, se va a sentir bien. Y en el plano natural hay hombres así, hermanos, que les gusta que le alaben lo malo que ellos son. Lo que ellos son capaces de hacer. Anda, informa lo que yo le voy a hacer, incluso muchos dicen. Mira que si tú no haces esto, yo incluso me voy a meter hasta con tu familia. Les gustan a ellos que sepan quiénes son verdaderamente, los malos que son ellos. Así mismo es el diablo, hermano. Tú no lo ofendes a él. Así le diga lo que sea. Así los mandes a los pies de los mismos caballos. Él no se va a ofender. Porque su naturaleza, estás halagando su naturaleza, lo que él es. Y la situación en la cual él tiene a este mundo sometido. Amén. Así que Dios pide en nosotros que despertemos, que salgamos adelante, que no nos sentemos a estar en la comodidad en la cual muchos nos encontramos. Tal vez no la buscamos, pero estamos ahí, hermano. Tal vez no la buscamos, pero nos conformamos muchas veces con la vida que llevamos. Yo te digo una cosa, yo soy una persona que a veces, Señor, estoy encerrado aquí. No quiero estar aquí. Por ahí está alguien llamándome, ya voy. Ya voy, le digo. Pero no puedo dejar esto porque aunque tú te parezca mentira, no sé por qué el Señor me ha puesto esta enseñanza que yo hago todos los sábados, me la ha puesto que la tome en serio. No sé cuál es el propósito de Dios que yo tome en serio, porque sí soy un ministro de Dios, porque Dios me enseña. Y estoy dispuesto a aprender también del hombre. Es más, ayer aprendí de un hombre que lo estaba viendo. Wow, le digo, esto sí está interesante, le digo. Porque yo cuando veo algo de esto sí está interesante. Y es verdad lo que dice. Yo no me había dado cuenta de eso. Tiene razón este hombre. No sé quién es, hermano. Pero ya lo voy a conocer efectivamente quién es como persona. Pero lo que él estaba diciendo, donde Dios le abrió el entendimiento, yo dije, tiene razón, ¿no?
Es verdad, porque yo leo la Biblia y dice, tiene razón. Y no lo creo porque Él lo dice, sino porque tiene razón, porque yo leo la Biblia y no me había dado cuenta de eso, y eso está ahí. Está en la Biblia, todo está en la Biblia, hermano. Solo que nosotros todavía cuando andamos en este mundo, coqueteándole al mundo, hermano. El hombre con palabras bonitas para el mundo y por decir las mujeres, coqueteándole con su caminar, con su bailoteo cuando camina. Entonces es difícil que Dios nos abra el entendimiento. Que tú dirás, está hablando una persona perfecta. No, hermano, no soy perfecto. Porque si tú supieras lo que yo tengo en este corazón, te daría hasta asco, hermano. Lo que se me viene a la mente muchas veces te daría hasta asco. Pero ¿por qué estoy aquí? Porque no la llevo a los ojos de los hombres. Dios lo sabe. Dios sabe lo que tengo. Porque no te hablo como perfecto. Porque Dios no está cogiendo gente perfecta para que venga a predicar la palabra de Dios. Y Jesús lo dice. Dice Jesús lo siguiente. Cuando llega a Jerusalén, a su pueblo, dice lo siguiente. Yo no he venido por los sanos. Si la parafraseamos, es como que está diciendo, yo no he venido por los perfectos. Dice, yo no he venido por los sanos. Yo he venido por los enfermos. Así que si alguien aquí se cree que es sano o perfecto, no venga, no tiene problema. Y es que Dios coge a gente imperfecta para que llevemos. Y hay muchas maneras de hablarte de esa imperfección que hay en muchos de nosotros, hermano. Porque a veces yo veo personas, pero yo le escucho hablar, ese hombre también está con Dios, yo digo. Pero algo tiene, hermano. Es como el apóstol Pablo. Después hablamos de eso porque creo que sí voy a llegar a eso. Tenía algo en su vida. Algo imperfecto. Que Dios se lo hace ver y le dice, es necesario que lo tengas ahí. Porque a base de eso, a base del esfuerzo que no le das cabida a lo que tú tienes, no lo lleva ante los ojos de los hombres, es decir, yo te voy a fortalecer. Porque tú eres un sacrificio vivo. Mira, hermano, un sacrificio vivo te está diciendo que eres. Es decir, tú quieres hacer algo, pero no lo haces. Dios lo ve como un sacrificio, como un esfuerzo que tú estás haciendo. Pero con la ayuda de Cristo. Porque dice las Escrituras que Dios tiene misericordia del que Él quiere. No del que quiere. Porque hay muchos que quieren tener misericordia, pero viven una vida en desastre. Vive una vida en dándole rienda suelta a la carne, hermano. Viviendo una vida de carne y una vida de espíritu. Gente que son como la vertiente de agua que dice Jesús, pero ellos sí pueden. Ninguna vertiente de agua puede botar agua dulce y agua salada. Pero hay hombres que dicen ser cristianos que botan agua dulce y agua salada. Es decir, están en la luz y están en las tinieblas. Si hay hombres así, le digo, esto hacen el milagro que dijo Jesús, que no es imposible de hacerlo. Pero ellos sí pueden. Ahora bien, hermano, Dios quiere que nosotros luchemos, que nos mantengamos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Ezequiel 18, 4. Dice lo siguiente. Ezequiel 18, 4 dice lo siguiente. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. A veces yo quiero hablar de cosas que recién me está dando el Señor, pero no me atrevo a hablarla ya hasta que no acomode, no acomode bien las cosas, hermano. Pero en esta vida que nosotros vivimos, la que está en juego es el alma. Y dice la Escritura que el alma que pecare, esa va a ser juzgada. Esa va a pagar las consecuencias. Dios está hablándole aquí a un pueblo donde antes
El pecado del padre lo recibía el hijo. Tú cuando te vas al Antiguo Testamento, el pecado del padre, pero dice, no, ya, habrás oído, te dice, porque en el 1 vino a mi palabra de Jehová diciendo, ¿qué? Dice, ¿qué pasáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agras y los dientes de los hijos tienen la dentadura. Es decir, ellos están haciéndose mal para su boca, pero resulta que los hijos llevan el pecado. Pero acá Dios te dice, acá va a ser individual, cada cual va a pagar su pecado. Cada cual va a tener que rendirles cuentas a Dios. Y él empieza a hablar de cómo te debes de mover aquí en la tierra, cómo tienes que hacer las cosas. O sea, si tú vas a pecar, vas a ser ladrón, borracho, delincuente, y vas a irte en contra de la ley, dice que vas a morir. Pero si tú dejas todo eso y empiezas a obedecer a Dios, entonces dice que vas a vivir en el alma. Ahora, nótese esto, una cosa que dice que el alma que pecare. Dios dice que Él crea el alma. El espíritu no es creado. El espíritu viene de lo eterno. Recordemos una cosa, hermano, que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Y qué nos está diciendo Dios? Que esto es como que tiene que haber una succión, o sea, ser uno solo en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Porque en el cuerpo, esfuérzate por servirle a Dios, esfuérzate por obedecerle a Dios. Pero falta una cosa, después que tú te esfuerzas, tú puedes estar haciendo las cosas bien delante de los hombres, pero delante de Dios todavía te encuentras un poco mal, es decir, en tu mente, en lo que tienes en tu cabeza. No está. Entonces, ¿a dónde tienes que pasar de ahí? El cuerpo está en el atrio, entonces el alma tiene que pasar al lugar santo, donde tu mente va a ser renovada, donde tienes que luchar por mantener la mente de Cristo, porque es importante para Dios todas estas cosas. Recordemos que los hijos de Aarón no murieron en el lugar santísimo. Dios dice que los consumió con fuego por llevar un incienso extraño al lugar santo. O sea, tu mente. ¿Qué tienes en tu mente? Dice que ahí murieron los hijos de Aarón. No fue en el lugar santísimo. Por eso es que dice Dios, muchos creen que están vivos, pero están muertos. Y hay mucha gente que están en estas condiciones siendo dirigidos por los muertos. Por eso dice Salmo 49, 14, que muchos son pastoreados por la muerte. Muchos los cuidan la muerte para que no salgan de ahí. Y tú dirás, es el mundo. No, también es en la vida del evangélico. No puedo hablar del cristiano porque no es lo mismo decir cristiano y evangélico. O un hijo de Dios y evangélico. Porque evangélico hay muchos, hermanos. Cualquier cantidad, hasta en la secta, en las religiones, en las denominaciones. Pero Dios quiere hijos verdaderos. Estando en el lugar santísimo, en el lugar santo, ahí se manifestará el Espíritu Santo para enseñarte donde está el candelero. Está el pan que está al frente del candelero, que es la palabra que se te está dando para que vivas una vida conforme a la de Dios. Porque esos panes que están ahí, los 12 panes que representan las 12 tribus de Israel, que están 6 y 6, que esos 6 y 6 parece que están por gusto. Hay 6 panes de un lado y 6 panes del otro lado, con los cuales cuando tú los unes, dicen que son se hace el número 66. Y cuando se hace ese número 66, irás a la Biblia que Dios te ha dado, que hay 66 libros. 66 libros que forman aquella Biblia que tú tienes en tus manos, aquella Reina Valera que tienes en tus manos. O sea, hay cosas que no están por gusto, hermano.
El pan representa la palabra de Dios. El candelero representa al Espíritu Santo de Dios. Y ahí donde va a ser tratada tu mente. Ahí donde va a ser tratada tu alma. Ahí donde vas tú a meditar en Dios de día y de noche. ¿Para qué? Para que todo te salga bien. ¿Para qué te salga bien? Para que seas prosperado, dice las Escrituras. Pero todo empieza en tu mente una vez que Dios te trae. Que no solamente Dios te está diciendo, no solamente quiero que estés bien ante los ojos del mundo. Que el mundo te vea todo lo bonito que hablas, todo lo que haces, cómo te esfuerzas para ayudar al borracho, al delincuente, a tus hermanos que están. No, también en tu mente. Tienes que ser tratado ahí para que después pase allá. Para que el entendimiento se te abra totalmente, pases al lugar santísimo. Porque allá en el lugar santísimo es donde pasan los hijos de Dios ya. Y para ser un hijo de Dios se empieza por obediencia, por sometimiento, hermano. Tal vez muchos de estos hijos de Dios no tengan totalmente el entendimiento abierto totalmente. Pero hay obediencia, hay temor de Dios en ellos. Y nótese esto, hermano, que muchos se aprovechan de esto. Por eso son engañados muchos de ellos, hermano. Por eso nosotros somos a batallar por la fe. A pelear por la fe. Muchos dicen, no, ¿por qué lo juzgas? ¿Por qué lo tocas? Tú no tienes que ser. Es que están llevando a la gente al infierno. Es decir, las Escrituras dicen que ellos no entran ni dejan entrar. Pues Dios quiere que entren todos. Porque eso hacían los fariseos. Ellos no entraban y al dar una doctrina diferente, no dejaban entrar a los demás. Hoy en día pasa esto, hermano. Tal es el caso que Dios está diciendo, salgan de ahí. Para que no participen de la prueba que va a venir a este mundo, salgan de ahí. ¿Por qué? Por la doctrina que se está recibiendo, hermano. Es la doctrina del hombre la que te está matando. Es la doctrina del hombre que te está apartando de Dios. Es por la doctrina del hombre que no estás conociendo a Dios. Es por la doctrina del hombre que está diciendo, sí, pero si todos hablan de Dios. Y ellos piensan que pueden ir a cualquier lugar donde se hable de Dios, pueden ir y sentarse y escuchar. Y no es así, hermano. Porque esto no se trata de escuchar solamente la palabra de Dios, sino obedecer. Para que empiece a haber en nosotros un cambio, una metamorfosis. Que si un día caminamos siempre aquí en esta tierra, esperando un día, en el tiempo de la metamorfosis, del cambio que se está haciendo dentro de este animalito, que un día salga y empiece a tomar vuelo. Pues muchos de nosotros no hemos llegado a ese momento, a ese cambio que Dios pide, que tenemos que tener. Mira lo que dice 2 Corintios 12:9. Dice así: y me ha sido dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En tu debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora bien, mira lo que dice Pablo. Esto está hablando Pablo de un hombre que no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero que estuvo en el tercer cielo. Y muchos piensan que esto es como doctrina, que tú tienes que ir al cielo. Por eso Pablo se hace ver como una persona desconocida. Porque no se dice, habla de un hombre, siendo el mismo. No sé si en el cuerpo fuera, pero estuvo ya en el tercer cielo, donde después daba palabras inefables, difíciles de explicar al hombre y difíciles que entienda el hombre. Pero dice que al recibir todas estas cosas, él tiene un aguijón, dice. Tiene un aguijón en su carne. Tiene un aguijón en su carne.
No es que el diablo, muchos dan a entender que el diablo se lo puso. No, tiene un aguijón en su carne. Por eso dice en el 7, y para que las grandezas de las revelaciones no me exalten desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca de sobremanera. Mira, un aguijón en su carne, pero abajo dice de mis debilidades. Muchos dicen que es enfermo. Yo no veo un Pablo enfermo. Yo no veo un Pablo enfermo, yo veo un Pablo débil en la carne. ¿Para qué? Y es que, hermano, Dios no tiene todavía siervos perfectos aquí. Cuando hablamos de ese aguijón en la carne, porque si cualquier hombre perfecto, así como le sucedió a Elías, así como le sucedió a Enoc, así como le sucedió son 3 hombres, a Moisés, se van, se alzan. Entonces es necesario, cuando tú llegas a la perfección, si tú llegaras a la perfección, te alza el Señor, te lleva. Entonces esa carne que tú tienes, que todos renegamos de esa, hermano, hasta yo mismo, Señor, por favor. Esa es la que te mantiene aquí. Este es como tu ancla que no te deja elevar. El aguijón dice Pablo, de mis debilidades. Está hablando Pablo que tiene algo en la carne. No era una enfermedad física que tenía Pablo. No es enfermedad física, es la carne mismo. Todavía la tenía y era necesario para mantenerlo. Pablo ya se quería ir. Para mí sí, Pablo alcanzó perfección. Yo te lo puedo decir, Pablo para mí alcanzó perfección de la manera en que habla. Pablo se pone como ejemplo de él a seguir. Sé imitadores de mí, no porque él sea perfecto, no para que el hombre ponga los ojos en él, sino porque él está diciendo, mira, si nosotros podemos caminar como Cristo, porque primero se pone a él y después pone a otros, porque muchas veces dice sé imitadores de mí como yo de Cristo, sé imitadores de nosotros como yo de Cristo, se pone como ejemplo él, pero no para que lo imite a él, sino para que lo imite a Cristo. Pero ¿por qué se pone como ejemplo a él? Para decirte, mira que sí se puede. Se puede caminar como un hijo original aquí en la tierra. Cristo era el original y caminó. Y si Cristo el original caminó como hijo de Dios, tú también puedes caminar como un original hijo de Dios aquí en la tierra. Eso te lo estoy diciendo para que te esfuerces, hermano. Para que no te rindas. Para que no te limites. Todos tenemos nuestra lucha constante acerca de las cosas de Dios. Todos nos esforzamos cada día, hermano. Y Dios quiere victoria en nosotros. Míralo a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Cómo llegaron a tener prácticamente la naturaleza de Dios ellos? ¿Cómo pudieron adquirir la divinidad de Dios ellos que estando en ese fuego encendido? Dice que Nabucodonosor 7 veces más lo calentó, dolido porque lo estaban desafiando, no estaban obedeciendo. 7 veces más caliéntame ese horno. Pero cuando van llevándolo estos hombres fuertes, porque dice que no fueron cualquiera que los llevaron a Sadrach, dice que escogieron hombres fuertes para que lo llevaran y lo tiraran al horno de fuego. Pero fíjate esto, antes de llegar al horno de fuego, ya estos fuertes que lo habían llevado, no dice la cantidad, las escrituras, como no eran de la naturaleza de Dios, y eso es lo que va a pasar con el mundo, como no tenían la divinidad de Dios en su vida, ellos ni siquiera entraron, hermano. Solo el fuego los alcanzó y los consumió, los incineró, los mató. Mientras tanto, aquellos que habían adquirido la naturaleza de Dios en su vida,
La divinidad de Dios en su vida se paseaba en medio del horno de fuego. ¿Acaso Dios no quiere que tú también te pasees en un horno de fuego? Cuando Dios quiere que seas inmune a las cosas malas de este mundo, a los acontecimientos que te puedan pasar en este mundo. Mira, inmune. Mira lo que le pasó a Daniel en el foso de los leones. Él ahí estando. Los leones ni siquiera se acercaron a ellos. Dios también mandó a su ángel a que lo vigile, los cuide. Y los leones no se atrevieron a tocarlo a Daniel. ¿Qué Dios quiere contigo? Lo mismo, hermano. Es que tenemos que luchar por tener la naturaleza de Dios en nuestra vida. Dios quiere que nos esforcemos cada día por tener esa naturaleza de Él en nuestras vidas. Muchos lo ven imposible, hermano. Yo a veces me toca, pero yo lucho cada día, hermano. Y ya sabes cuál es tu lucha, es oración y ayuno. Y el ayuno no solamente es abstenerse, porque muchos dicen, mira, aquí hay muchas iglesias tan religiosas que les gusta ayunar físicamente. Y no digo que es malo, yo también lo hago, hermano. Y se enfrascan en ese ayuno de abstenerse de comer, de alimentar el cuerpo. Pero el ayuno verdadero no lo practican, que es el que habla Isaías 58. De no participar de las cosas de este mundo. De no darle rienda suelta a la carne. Porque la mayoría, a veces yo digo, tanto esfuerzo que hace, porque muchos de estas personas, yo ayuné 17 días, yo dice. Wow, le digo, ni yo puedo, pero está bien. Yo ayuné 10 días, yo he llegado hasta 7 días nomás, le digo. Y que no es fácil. No es fácil, pero sí lo he hecho. Pero el verdadero ayuno es abstenerse de la participación, de no estar sometido bajo la corriente de este mundo, bajo los preceptos de este mundo. Ese es el verdadero ayuno que te va a llevar a la victoria. Y la oración no solamente es a las 2, 3, 4 de la mañana, sino que dice las escrituras, dice, hermano, que mi casa será llamada casa de oración. Es decir, en todo momento orando, en todo momento pensar en Dios. Y cuando tú piensas en Dios, no tienes tiempo para la maldad, el odio, la indiferencia. No tienes tiempo para la corriente de este mundo. Casa de oración. Busquemos a Dios en oración, porque el Espíritu está dispuesto. Y hay algo en ti que está dispuesto, que sabe lo que está en el mundo es malo, que lo que está en el mundo no hace daño. Ese espíritu está dispuesto a cambiar, pero la carne, ese enemigo, hermano, que lo vence solamente con Dios en tu vida. Por eso Pablo le agradece a Cristo que esté en su vida, porque no es fácil vencerlo. Dice, todas estas cosas se vencen con ayuno y oración. Orar porque la carne es débil. Y eso es lo que pasó con Pedro, hermano. Cuando lo vinieron a buscar a Cristo, ¿qué hizo? Entró en la carne. Le sacó la oreja al siervo de aquel sacerdote de esos tiempos. Entró en la carne. Por eso dice, oren. Y el resultado de no haber orado como Cristo le dijo fue ese. La actitud de Pedro hacia ese siervo de aquel sacerdote de esos tiempos. Entonces, eso es lo que evita, hermano. La oración es la que te fortalece. Tu relación íntima con Dios en la oración, en un cuarto a solas, si estás solo, mucho mejor, hermano. Porque si yo te digo, personalmente es difícil orar cuando hay multitud, hay mucha gente. Y es en las madrugadas que uno encuentra tranquilidad, soledad. Muchos incluso se llegan a ir a partes desoladas a orar. Lo hacen bien, hermano. Lo hacen bien. Yo no los voy a criticar. Se van a partes solas a desolar.
Muchos dicen que al compartir al diablo, el diablo está en todas partes, porque él es el que manda en este mundo. No por combatir al diablo, sino porque son lugares que hay tranquilidad, que los muchos que vas a escuchar son a los pájaros por ahí. Es bueno. Mira, hermano, Cristo te ama, yo también te amo. Cuídate mucho, que el Señor te bendiga, te guarde y te saque adelante, y que algún día también el Señor nos alabe, como Él dice. Cristo te ama. Amén.